Hola, soy Miguel Villarmea, monitor de Centros Cívicos de Coruña y vamos con una nueva sesión de GAP. Para la clase de hoy utilizaremos una silla, un pequeño espacio donde trabajar y también utilizaremos una colchoneta de gimnasia o, en su efecto, una alfombra. Pues entonces cogemos todo el material y nos preparamos. Muy bien, comenzamos primero con una sesión de GAP en la que vamos a hacer el calentamiento, estiramos un poquito y luego nos ponemos con la parte principal, que la primera parte va a ser de pie. Vamos a empezar con nuestras piernas, trabajando un poquito la fuerza de piernas a la vez que trabajamos el equilibrio. Con la pierna derecha vamos haciendo círculos bien amplios con el tobillo, intentar movilizarlo bien para los ejercicios de pierna en los que necesitaremos tener todo nuestro cuerpo preparado para esos esfuerzos. Cambiamos el sentido. Perfecto. Cambiamos de pierna. Eso, mover bien el tobillo. Cambiamos el sentido, vamos al otro lado. Perfecto. Con las piernas ligeramente abiertas y las rodillas semiflexionadas, vamos a ponernos 30 veces de puntillas y de talones, es decir, puntera, talón, de forma alternativa. Importantísimo a la hora de ponernos de puntillas, intentar que no se vayan las piernas hacia adelante, sino que suba nuestro cuerpo. Pues vamos para allá. Puntera, talón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, levantar bien los talones y levantar bien las punteras. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 7, 28, 29 y 30. Perfecto, vamos a hacer 30 sentadillas, pero vamos a hacerlas de la siguiente forma. Bajo, subo de puntillas, ¿vale? Yo bajo normal, recordar, rodillas hacia adelante, bajo, subo de puntillas, bajo, subo de puntillas, pero hacemos 30 veces, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, veo que no queda nada, 23, 24, 25, 5 últimas, 26, 27, 28, 29 y 30. Soltamos piernas, estamos cansadas ya. Con las dos manos en las rodillas vamos haciendo círculos bien amplios con las rodillas a un lado. Al otro lado. Las dos hacia afuera, haciendo círculos. Las dos adentro. Perfecto. Manos en la cintura, vamos haciendo círculos bien amplios. Al otro lado, bien amplios, buena movilidad de la cintura. Perfecto. Cruzamos los brazos a la altura del pecho, rodillas un poquito flexionadas, bajo, subo.
Muy bien, vamos con las manos haciendo giros hacia afuera con las muñecas. Adentro. Tocamos los hombros y extendemos nuestros brazos. Acordaros de extender de todo el codo, que no nos quede aquí. Venga, doblamos, extendemos, dándole ya un poquito de ritmo. Muy bien, manos en la cintura. Hacemos círculos adelante con los hombros. Atrás. Elevamos 20 veces. Perfecto, y vamos con la cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro, bien amplios y sin ir muy deprisa para no marearnos. Cinco al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Quizás llevamos las orejas a los hombros. Perfecto. Adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos intentamos ir lo más abajo que podamos. Si llegamos al pie, mejor. Y si no, a donde lleguéis. Pero lo importante es no doblar la rodilla de la pierna adelantada. La otra puede estar doblada, pero esta no. Cambiamos de pierna. Muy bien, poniendo una mano sobre una pared, una silla o una mesa, vamos a agarrar el tobillo de la pierna y llevarlo al glúteo, manteniendo las dos rodillas juntas y la espalda recta. Cambiamos la otra pierna. Perfecto. Abrimos bien las dos piernas y vamos con las manos bien abajo, manteniendo las rodillas extendidas. Llevamos las manos más atrás, las piernas, me pongo lateral también para que lo veáis, que desde aquí llevo más atrás. Y las dos manos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Y las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a un lado. Al otro. Entrelazamos los dedos de las manos y vamos adelante a la altura de los hombros. Con las dos manos a la derecha. A la izquierda. Arriba, bien atrás.
Llevamos el tronco a un lado, al otro. Perfecto, agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. A la derecha. A la izquierda. Atrás. Muy bien, pues empezamos con los ejercicios. Lo que hacemos es, estando de pie, vamos a llevar nuestra pierna una vez adelante y una vez atrás, ¿vale? Como de la siguiente forma. Yo dejo, por ejemplo, la pierna derecha anclada en un sitio, de aquí no se va a mover. Voy a doblar rodilla. Recordar, si vemos que estamos bastante bien de piernas, tocamos con suavidad, no golpeéis fuerte el suelo para no haceros daño, ¿vale? Tocamos con la rodilla en el suelo, me levanto, delante, ¿vale? Vamos, atrás, adelante. Haremos 8 con una pierna y luego 8 con la otra pierna. Que digo, voy poquito a poco y todavía estoy enganchándome al gap ahora y mis músculos todavía no pueden, no pasa nada. Bajamos un poquito, voy para adelante, bajamos otro poquito, ¿vale? Vamos poquito a poco avanzando en ello. Pues entonces vamos para allá. Pierna fija y empezamos. Abajo, abajo por delante. 1. Abajo, abajo por delante. 2. Abajo, abajo. 3. Abajo, abajo. 4. Abajo, abajo. 5. Abajo, abajo. 6. Abajo, abajo. 7, vamos a por la última. Abajo, abajo. Perfecto, soltamos piernas y es ahora la otra pierna la que se queda anclada y vamos adelante y atrás con la otra. Abajo, abajo. 1. Abajo, abajo. 2. Abajo, abajo. 3. Abajo, abajo. 4. Abajo, abajo. 5. 6, 2 más. 7. Y 8. Soltamos un poquito piernas, estarán algo cansadas, algo cargadas. Y vamos explicando el siguiente ejercicio. Las piernas van a estar separadas más o menos distancia de la cadera, un poquito dobladas las rodillas y tomar como referencia a lo mejor un par de marcas en el suelo, como pueden ser los talones, ¿vale? Yo en este caso las baldosas. Voy a ir, abro, cierro, cierro. Vamos a ir a un ritmo rápido haciendo, ¿vale? Recordamos, abro un pie hacia fuera, abro el otro hacia fuera, traigo el primero dentro, traigo el segundo dentro, ¿vale? Abro derecha, abro izquierda, cierro derecha, cierro izquierda. Manos en cintura y vamos a ello, venga. Hay que darle ritmo, ¿eh? Más rápido, venga, un poquito más. Un poquito más. Doblar un poquito más las piernas. Paramos. Tomamos aire, soltamos piernas. Bien. Para el siguiente ejercicio es muy importante los pies, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio que va a incluir un pequeño salto hacia arriba. Entonces, personas que tengamos problemas de rodillas, de articulaciones, etcétera, no hace falta que demos el salto. Subimos la pierna y la bajamos. Si vamos a dar ese pequeño salto, la pierna que va a recepcionar en el suelo tiene que estar sobre la puntera. Ya explicamos que el otro día la diferencia que hay entre caer
con el pie plano, ¿vale? Que va a ser un golpe y caer con la puntera del pie. Con la puntera amortiguo la caída y es lo que buscamos para no tener luego futuros problemas. Vamos a ir una vez con una pierna, una vez con la otra. Lo que intentamos es subir con el brazo, subir con la pierna contraria hacia arriba. No hace falta que sea un salto increíble, ¿vale? Pero sí que nos separemos un poquito del suelo. Si no podemos saltar, recordad, subimos, subimos, ¿vale? Cuidado si tenéis alguna lámpara o algo por encima para no golpearla con los brazos. Vamos para allá. Una, acordaros de caer, con la puntera, otra. Una, otra. Bien arriba, una, otra. Recordad, si no podemos saltar, una bien arriba, otra bien arriba, ¿vale? Me coloco de lado, una bien arriba, otra bien arriba. Si puedo saltar, una, otra. Fijaros que cuando toco el suelo apenas suena, ¿eh? Lo dejamos con la puntera amortiguando. Coloco de frente. Perfecto. Perfecto. Una más de cada. Muy bien. Vamos ahora con otro ejercicio de piernas que es muy simple, pero también cansa un poquito. Vamos a utilizar como marca algo del suelo, una manchita del parqué, lo que sea, ¿vale? Y vamos a ir llevando el pie a un lado y al otro, lo más rápido que podamos. Cansa un poquito, ¿vale? Pero va a venir muy, muy bien. Yo imaginaros, tengo aquí una línea imaginaria, ¿vale? Aquí. ¿Qué es lo que hago? Voy pasando a un lado al otro. No quiero que vayamos arrastrando, hay que levantar un poquito, no mucho, ¿vale? Pero levantamos un poquito y tengo que tocar solo con la puntera del pie, no tengo que tocar con todo el pie, ¿vale? Toco solo con la puntera, como estuviésemos probando el agua a ver cómo está de fría, pues igual. Con una pierna durante 30 segunditos, con la otra durante 30 segunditos. ¿Estamos listos? Vamos allá, venga. Fijaros, rapidez. La otra pierna puede estar estirada, puede estar doblada, como si queréis incluso estar agarrados a una silla. Lo importante es este movimiento rápido. Más rápido. Un poquito más. Perfecto. Vamos ahora con la otra pierna. Rápido, ¿eh? Venga, queda la mitad. Perfecto, venga, venga. 5 segunditos. Perfecto. Soltamos piernas y vamos con el siguiente ejercicio, que es el último de este primer bloque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trotar. ¿Cómo? Pues yo voy a ir como estuviese corriendo. Fijaros en mis pies, ¿vale? Que hago. Se levanta un poquito y vuelve. No tengo que estar con fase de vuelo. No tiene que haber ningún momento en el que no tenga ningún pie en el suelo, ¿vale? Además de eso, si no puedo correr a un ritmo fuerte, no pasa nada. Voy subiendo rodillas como si fuese un paso militar. Pues vamos a ir trotando durante un minuto. En ese minuto voy a ir cambiando el ritmo. Vamos a empezar suave, un poco más rápido, más suave, más rápido. Iremos jugando con eso. ¿Preparados? Vamos allá, venga. Normal. Un poquito sí que hay que subir las rodillas, ¿eh? Un poquito más rápido. Un poco más abajo nuestro cuerpo. Más rápido. Vais a empezar a notar las piernas, cómo cogen temperatura, cómo se cansan. Normal. Adelante las rodillas. Más despacio. Eso es. Más rápido. Más rápido.
rápido. Bajamos un poquito más. Normal. Perfecto. Bajamos, soltamos piernas y vamos con la siguiente parte en la que trabajaremos con una silla. Entonces, cogemos la silla y nos preparamos. Muy bien, continuamos ahora con el trabajo de GAP. Trabajaremos con una silla. Recordar, como siempre, que vamos a trabajar con sillas que tengan respaldo, como puede ser una silla de la cocina, que es la idónea, o si no, una silla de salón, ¿vale? Intentar, a poder ser, que no tenga reposabrazos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es levantarnos y sentarnos sin ayuda, siempre y cuando podamos. Es decir, yo voy a intentar desde aquí, sin manos, me levanto, me siento para fortalecer bien nuestras piernas. Si por lo que sea no me puedo levantar sin ayuda, intento colocar las manos justamente en las rodillas, lanzando mi cuerpo hacia adelante y me levanto, ¿vale? Pero intentando siempre la menor ayuda posible. También es muy importante a la hora de trabajar, si podéis disponer justo detrás de la silla de una pared, tendréis contra el zócalo las patas y no se os mueve la silla. Y si evitamos que a lo mejor en una de estas se nos escape la silla hacia atrás, esté bloqueada, o si no, no hacer el ejercicio a lo bruto. Bien, pues entonces vamos a levantarnos y sentarnos 20 veces. Si puedo sin ayuda, mejor, ¿vale? Para no caer en el pecado de intentar enseguida echar mano, si queréis las manos dejéis colgando por los lados, pues las dejáis aquí delante, ¿vale? Pues vamos con nuestras 20. Una, me levanto, me siento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, espalda recta siempre, ¿eh? 8, 9, 10, nos queda la mitad, venga, 11, 12, 13, 14, 15, vamos con las 5 últimas, 16, 17, 18, 19 y la última, 20. Perfecto, vamos a quedarnos de pie y vamos a colocar ahora nuestra silla de la siguiente forma. Yo me coloco detrás de la silla y el ejercicio va a ser ir lanzando una pierna a los lados, intentando darle amplitud, con lo cual muy importante que dispongamos de espacio. Yo estoy aquí y voy lanzando la pierna a un lado y al otro, ¿vale? Voy a quitar un segundito la silla. Imaginaos que tengo aquí la silla, yo voy lanzando la pierna a un lado y al otro por delante de la pierna, pero vamos a tener la silla como apoyo para estar equilibrados. Pero vamos para allá, espalda lo más recta que podamos, lanzamos, si podemos, bien arriba, siempre y cuando no nos torzamos la espalda entera, cabello recto, y es la pierna la que se va moviendo. Cadera trabaja, la pierna trabaja. Vamos lanzando bien, a un lado y al otro, eso es. Lanzamos bien. Perfecto, lanzamos la otra pierna, lanzamos bien, cuidado de no tropezar con las piernas en la silla para no haceros daño y cuidado siempre con lo que tengamos al lado, algún mueble y tal, para no golpearlo con la pierna. Venga, lanzamos bien, bien fuerte, lateral. Perfecto. Vamos ahora a lanzar adelante y atrás. Yo me voy a colocar en el lateral de la silla, por ejemplo en este caso, para que la pierna derecha tenga espacio de sobra para ir adelante y atrás. ¿Vale? Me coloco lateral para que lo veamos bien. Yo estoy aquí, voy lanzando bien adelante, bien atrás. Fijaros en mi espalda, yo no me voy hacia adelante, yo no voy
ahí hacia adelante, sino que me quedo totalmente quieto, espalda recta, pierna recta, y voy lanzando adelante, atrás. Pues entonces nos ubicamos y vamos para allá. Vamos lanzando. 3, 4. Acordaros de lanzar bien atrás, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger la silla, la colocáis contra una pared para que no se mueva y desde aquí colocamos las manos encima de la silla, la espalda recta y voy a tocar con el codo la rodilla, ¿vale? No hace falta exactamente que sea tocar, 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 pero acercarnos siempre lo máximo que podamos. Muy importante la silla contra una pared para que no se nos pueda escapar. Yo desde aquí voy lanzando 1, 2, 2, 3, 4 y siempre esforzándonos, apretando bien zona abdominal, zona lumbar, para intentar tener la espalda bien recta, bien protegida. Perfecto. Vamos ahora a sentarnos en nuestra silla y el ejercicio va a ser muy simple. Yo voy a ir adelante y arriba para trabajar con nuestra zona lumbar y abdominal. ¿Cómo? Manos caídas por los lados, yo bajo, subo, subo, intentando que mi espalda se mantenga estirada, se mantenga recta. Yo desde aquí bajo, subo, subo. Vamos para allá, vamos subiendo y bajando, aprovechar a soltar el aire cuando bajáis y a tomarlo cuando subimos. Cinco más. 3, 2, 1. Perfecto, bien. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente lo que vamos a hacer es, estando aquí sentados, vamos a ir a los lados. ¿Cómo quiero que veamos a los lados? Un trabajo muy simple, que es, voy a un lateral, fijaros que no bajan los brazos están aquí tranquilamente, pero quiero que bajéis hasta que notéis que la cadera, ¿vale? Que la cacha del lado contrario que bajamos ya se quiere empezar a despegar. Entonces yo bajo hasta ahí y directa al otro lado. Y vamos a un lado, al otro lado. A un lado, al otro. Uno, otro. Uno, otro. Perfecto. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es disponer ya de un espacio en el suelo, cogemos una colchoneta, una estrella de gimnasio, o si no, en una alfombra, bien nos vale, o una toalla que sea así un poquito gordita, y con ello trabajaremos. Lo cogemos y nos vemos ahora. Ya tenemos nuestro espacio, nuestra colchoneta o nuestra alfombra, y vamos a empezar trabajando boca abajo en ella. Vamos a empezar trabajando sobre todo la zona lumbar. Para ello nos tumbaremos extendidos completamente y los brazos van a estar por encima de nuestra cabeza en plano, ¿vale? Aquí delante, desde aquí la mirada hacia la colchoneta. Yo desde aquí voy a tomar aire, lo suelto levantando brazos y piernas. Es muy importante aquí la posición de la cabeza. La cabeza no es la que tira de nosotros hacia arriba, sino que lo hará el pecho, la espalda, ¿vale? Yo no subo tirando de la cabeza hacia arriba. Yo subo mirando la colchoneta y lo vamos a hacer 15 veces. Vamos para allá.
Apretamos bien espalda, apretamos bien zona abdominal, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo 3, tomo 4, tomo, suelto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente. En el siguiente vamos a estar apoyados sobre codos y sobre la puntera de los pies. Recordar, si utilizamos colchonetas, que tenemos que tratar de tener todo nuestro cuerpo apoyado en ellas para que no resbale. Apoyo codos, apoyo piernas y estaría aquí arriba. Desde aquí levanto una, bajo, levanto la otra, bajo, manteniendo nuestra espalda recta. Es muy importante también que a lo mejor decimos, ya, pero es que yo no aguanto, es mucho peso, no aguanto. No pasa nada. Apoyamos las rodillas y desde aquí levanto, vuelve. Levanto, vuelve. ¿Vale? Y vamos así, sencillito, poquito a poco. Hacemos 10 con una pierna, 10 con la otra. Vamos para allá. Arriba. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, ahí no queda nada, 8, 9, 9, 10, 10, abajo. Muy bien, tomamos un poquito de aire. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, desde aquí vamos a aguantar un minutito en esa posición de fondo, ¿vale? Es decir, vamos a estar aquí, subiremos y aguantamos ahí un minutito. Si no puedo aguantar, apoyo las rodillas sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, ¿preparados? ¿Preparadas? Pues el tiempo comienza. 4, ya. Arriba. Aguantamos ahí arriba. Apretamos bien zona abdominal, zona lumbar. Y mantenemos nuestra espalda bien recta. Que no nos caiga la cadera hacia abajo, ni subáis el culo de más. Rectos con respecto al suelo, en paralelo. Venga, que ya vamos por la mitad, no queda nada. Notaréis que os empieza a temblar un poquito el cuerpo, pero es normal, estamos en esfuerzo. Esto está a puntito de acabar, aguantamos, último esfuerzo. Últimos 10 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1, abajo. Nos relajamos, tomamos aire. Perfecto. Ahora, en el siguiente, lo que vamos a hacer es, vamos a ir abriendo y cerrando nuestras piernas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, voy a colocarme de espaldas un segundo para que lo veamos. Los pies se van a mover, abro, abro, cierro, cierro, abro, abro, cierro, cierro. Es al igual que hacíamos en el primer apartado cuando estábamos de pie. ¿Cómo vamos a colocar el resto de nuestro cuerpo? Yo me apoyo así y una de dos, o me quedo apoyado aquí o apoyo las rodillas y lo que hago es abrir y cerrar las rodillas, pero con tranquilidad, sin golpear muy fuerte en el suelo, ¿vale? ¿Preparados? Pues vamos 10 veces con cada pierna abrir y cerrar. Arriba, abro, abro, cierro, cierro. 1, abro, abro, cierro, cierro. 2, abro, abro, cierro, cierro. 3, abro, abro, cierro, cierro. 4, abro, abro, cierro, cierro. 5, abro, abro, cierro, cierro. 6, abro, abro, cierro, cierro. 7, abro, abro, cierro, cierro. 8,
abro, abro, cierro, cierro 9, abro, abro, cierro, cierro. Muy bien, abajo. Tomamos aire y vamos con el último de esta tanda. Me voy a colocar de frente para que veáis bien el movimiento que vamos a hacer ahora. Yo desde aquí voy a ir con los brazos hacia arriba. ¿Cómo? Yo tengo apoyado el codo y voy a toco un brazo arriba, el otro arriba, tocando los hombros. Podéis dejar, al igual que antes, apoyado el cuerpo sobre los codos y la puntera del pie, o podemos dejar apoyados los codos y las rodillas, eso dependiendo de cada uno. Pero cuando toquemos, ese brazo se va a levantar. Si alguna me dice, Miguel, yo no aguanto porque tengo problemas de brazos, problemas de hombros, no pasa absolutamente nada. Desde aquí simplemente mantenéis esa posición y vais a ir haciendo muy leve el movimiento, dejando los brazos apoyados, ¿vale? Pues nos colocamos en posición, me coloco de lado, un poco en diagonal, para que lo veamos mejor. Bien, pues entonces desde aquí vamos allá. Arriba, toco, toco, 1. Lo hacemos 8 veces, 2, 3, 4, espalda recta, 5, 6, 7, 8, perfecto. Tomamos aire y a partir de ahora vamos a trabajar boca arriba en nuestra colchoneta. Y ponéis bien cómo vamos a hacer ahora. Yo voy a estar tumbado boca arriba, ¿vale? La espalda bien apoyada, tratáis de apoyar bien toda la zona lumbar y las piernas van a estar extendidas en 90 grados en la cadera y 180 en las rodillas, ahí, ¿vale? Vamos a llevar las piernas a un lado y al otro. Los brazos, para ayudarnos, pueden estar en posición de cruz y así nos va a ayudar a estabilizarnos. Si alguno o alguna nota que es muy fuerte el ejercicio, en vez de hacerlo con las piernas extendidas e ir a los lados, podemos hacerlo con las piernas dobladas, como si estuviésemos sentados en una silla, como tenemos hecho en clases anteriores, ¿vale? Pero si puedo, piernas extendidas. El movimiento tiene que ser sencillo, tiene que ser suave y no ir a tirones. No puedo lanzar las piernas a un lado porque por inercia me va a llevar casi a tocar el suelo y puedo hacerme daño en la espalda. Tiene que ser, yo tengo aquí las piernas y voy suavemente a un lado. Cuando veo como que se quiere despegar mi cuerpo y a venirse para aquí, es donde yo paro, ¿vale? Y suavemente al otro. Vamos yendo a uno, a otro, suavemente. Venga. Pues entonces, posición, colocamos bien la espalda, brazos en cruz, piernas arriba, 1, 1, hacemos 8 a cada lado, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Bajamos piernas, agitáis un poquito las rodillas para relajarlas. Llevamos las piernas sin mover los pies del suelo, suavemente a un lado, suavemente al otro para soltar la zona lumbar, que a estas alturas ya estará un poquito cansada. Eso es, a un lado y al otro. Y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a tener nuestras piernas separadas del suelo, lo justo para que no lo toquen. Los brazos, en vez de estar en posición de cruz, en paralelo a nuestro cuerpo para ayudarnos en el movimiento. Piernas extendidas. Y como bien os decía, vais a separarlo justo para que no toquen el suelo. Vamos a intentar aguantar ahí durante 30 segunditos. Estamos, es un poco duro, pero si no podemos, bajamos. La cosa está
en hacer el ejercicio con un poquito de esfuerzo y con un poquito de sufrimiento para obtener esa mejoría. ¿Preparados? Y empiezan ya. Levantamos. Cinco segundos. Abajo. Tomamos aire, relajamos toda la zona abdominal que estará cansada ahora mismo. Movemos un poco las piernas y vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio va a ser un abdominal puro, pero quiero que lo hagamos muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Yo lo que busco es levantarme intentando no levantar apenas las piernas del suelo, ¿vale? Yo estoy tumbado y lo que hago es llevo los brazos adelante, la cabeza queda siempre un poco retrasada, me levanto y poco a poco bajo. Me decís, Miguel, no he subido, no pasa nada. El esfuerzo que hacemos por intentarlo lo mantenemos un poquito y luego llevamos para abajo. Imaginaos que yo estoy aquí y sé que no doy. No quiero que tiréis de la cabeza ni que intentéis que sea de un tirón, ¿vale? Quiero que vayamos poco a poco y si yo me quedo aquí, aguanto y luego bajo. Pues vamos para allá. Tomamos aire, soltamos subiendo lentamente, soltamos bajando. 1. Vamos a intentar hacer 5 de estos. Arriba. 2. Arriba. 3. Arriba. 4. Y vamos a por el último. Arriba. 5. Perfecto, muy bien. Ahora, estando con las rodillas dobladas, seguimos boca arriba. Vamos a ir a tocar el suelo, ¿vale? Los talones por el suelo. Toco uno, toco el otro. Importante. Podéis doblar un poquito las rodillas, pero tenemos que intentar que toda nuestra espalda vaya pegadita al suelo, que no sea un tirón levantando para un lado, un tirón levantando para el otro, sino que vamos poco a poco a un lado, poco a poco al otro. Notaréis que estamos trabajando con toda la zona, con toda la región abdominal y lumbar, todo bien apretadito para trabajar. Vamos allá. Tocamos un lado, tocamos el otro, toco uno, toco el otro, toco, toco. Dos más. 1 y 2. Perfecto. Y vamos con el último. El último que vamos a hacer va a ser levantar las piernas desde esta posición en la que están dobladas las rodillas. Simplemente traigo, extiendo, bajo. Traigo hacia el pecho, extiendo, bajo. Cuando extiendo trato de llevarlo a 45 grados. Vamos, que venga. Traigo el pecho, extiendo, bajo. Traigo el pecho, extiendo, bajo. Traigo el pecho, extiendo, bajo. Pecho, extiendo, bajo. Uno más. Pecho, extiendo, bajo. Perfecto. Y ahora vamos a estirar desde esta posición. Lo que hacemos es, estando sentados en nuestra colchoneta, vamos a abrir un poquito las piernas y vamos con las dos manos a una pierna, a la otra, una mano a cada pierna, muy bien. Vamos ahora a entrelazar los dedos de las manos y vamos adelante
A un lado. Al otro. Vamos a colocarnos sentados, sentadas sobre los talones y llevaremos los brazos adelante para soltar nuestra espalda. Cada vez que soltamos aire, intentamos avanzar con los brazos y bajar el tronco. Llevamos las dos manos a un lado. Al otro. Muy bien. Vamos ahora a agarrar nuestra cabeza, tiramos de ella hacia abajo. A la derecha. A la izquierda. Atrás. Y vamos a tirar por último un poco el cuádriceps. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a, desde esta posición, adelanto una pierna y manteniendo la espalda recta, echo el cuerpo bien adelante, dejando que la cadera vaya diagonalmente hacia el suelo. ¿Vale? Notaréis cómo estira toda esta zona del psoas. Tenemos la otra. Llevar vuestro cuerpo bien adelante, vuestra cadera bien abajo. Perfecto. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy de GAP. Espero que os gustase y que aunque en algún punto fuese un poco durilla, ahora estemos mucho mejor y con la satisfacción de haber hecho un pequeño esfuerzo que nos va a ayudar a mejorar en el día a día nuestro cuerpo. Pues sin más, nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho y hasta luego.